Hace poco me metí a una de estas plataformas para publicar y me salió un video de un chico que decía que él había hecho un contenido burlándose de la gente que habla en lengua, porque a él no le parece que Dios se manifieste de esa forma tan ridícula. Yo no continué viendo el video y le comenté que yo estoy muy de acuerdo con lo que él dice y que he hecho un montón de contenidos diciendo lo mismo. Como en ese momento ese chico estaba haciendo un live, o sea, una transmisión en vivo. Me metí y cuando veo el chamo tenía una quilla puesta. O sea, el chico es santero. Entonces yo intentando hacer un bien defendiendo a la decisión que tomé hace 5 años ya casi. Pensé en colocarle que vas a estar hablando tú si eso no es muy diferente a cuando su materia lo posee un demonio o cuando su caballo lo monta otro demonio. Pero eso hubiese sido darle la razón a él. Y aunque la tiene, tampoco la idea es exponernos ante esa gente. Pero como Dios nos dio a todos espíritu de autocontrol, yo controlo todas las partes de mi cuerpo, o sea, la lengua y las manos. Eliminé el comentario que le había puesto y le puse: Dios te bendiga y te abra los ojos y salgas de ese mundo de falsedad. Ok, y no sé si se están dando cuenta de la gravedad de este asunto, que ya los santeros se dieron cuenta de eso y tienen un argumento válido para criticarnos. Porque uno siempre que lo va a criticar a ellos se va a Deuteronomio y cita los versos bíblicos donde Dios maldice a la gente que se dedica a eso. Y lo que va a suceder es que va a llegar el momento en que ellos se van a agarrar de ese argumento para decir que los cristianos hacemos lo mismo. ¿Cómo así? Porque esa energía que los induce a ustedes a estar hablando en lengua es una energía demoníaca. Porque como bastante se los he dicho en los distintos contenidos que he hecho con respecto a este tema, el Espíritu Santo sabe que nadie está entendiendo lo que ustedes dicen. Y ni siquiera ustedes saben lo que están diciendo. Y ese chamo no nos hace más daño con su contenido, porque nunca va a la iglesia en esos momentos en los que ustedes están haciendo eso. Porque en ese mundo cualquiera tiene la capacidad que tengo yo de ver que cuando ustedes están hablando en lengua lo que tienen encima es un poco de demonios. Y si ellos llegan a hacer
público ese hecho. ¿Cómo va a hacer la gente para creer en Jesús si la propia gente que predica su evangelio mete al demonio en su iglesia? Y eso es algo que se puede controlar tranquilamente. Porque si mi hermano JF lo logró dejar de hacer, todos pueden hacerlo. Y no sé cómo se siente él desde que dejó de hacer eso. Pero si llegó un pequeño proceso a tu vida y llegaste a pensar que eso es porque dejaste de hablar en lengua y tú tenías la razón. Ya perdiste la batalla porque ese es Satanás afligiéndote para que pienses eso mismo. Y Dios permite que eso suceda para ver cómo está tu fe y tu temor hacia Él, pero si conservas la calma y te mantienes firme en su palabra, todo va a estar bien. Palabra y testimonio de vida.